Bueno, para comenzar les voy a hablar acerca del movimiento del romanticismo. El romanticismo cultural supone los principios de la Ilustración y que es resultado de una profunda crisis social e ideológica, se puede decir, en las primeras décadas del siglo XIX, donde hubo también una gran exaltación del yo. En cuanto al contexto social, la Revolución Industrial Inglesa en 1760 y 1840 transformó las técnicas productivas tradicionales. El trabajo manual fue sustituido, se puede decir, por maquinarias. Así la burguesía se convirtió en el poder hegemónico y propietaria de las industrias y los negocios. Es decir, eso permitió el acceso a la burguesía al poder político de Francia. En cuanto a las características de la literatura del romanticismo, el romanticismo significó libertad, elección de la forma y elección del contenido. Por tanto, se trata de una literatura revolucionaria, totalmente revolucionaria, por cuanto supone la liquidación de las normas de la norma clásica y también fue enemiga de los neoclásicos. En cuanto a las características de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, las rimas son poemas breves, de tono popular y gran musicalidad que versan sobre la creación poética y sobre el amor, y están organizadas en 4 bloques. En el primer bloque se trata de poesía, el acto de la creación totalmente del autor. En la segunda rima se trata sobre el amor visto de una forma de esperanza y alegría. En la tercera rima se centra en el desengaño, sobre todo en el desengaño amoroso. En la cuarta rima giran en torno a la soledad, el dolor, la muerte y son tratados con un poquito de un tono de angustia. Y también en cuanto a las características de la poesía de Bécquer, se da un tono intimista y melancólico. También concibe sus poemas con muestras de una poesía natural, breve, seca, que brota totalmente del alma. Por su simbolismo y por su esencialidad, esta poesía ejerció un fuerte influjo en la poesía moderna. Es por eso que se puede decir que el romanticismo es una de las épocas y de los movimientos artísticos más importantes en el proceso europeo. Del 27. Se le denomina así a un grupo de poetas españoles que se convirtieron en los más notables del siglo XX. Esta generación nace para conmemorar el tricentenario de la muerte de Góngora. Las principales características son: utilizan un lenguaje coloquial, hay una alternación entre la métrica clásica y el verso libre. La metáfora se convierte en el recurso literario más importante. Los principales autores de la generación del 27 son Pedro Salinas con su obra Fábula y Signo, José Guillén, Cántico, Gerardo Diego, Ciprés de Solís, Vicente Alexander, Sombra del Paraíso, Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Emilio Prados, Memorias del Olvido, Damaso Alonso, Hijos de la Ira, Rafael Alberti, Marinero en Tierra, Luis Cernuda, La Realidad y el Deseo, Manuel Altolaguirre, Las Islas Invitadas. Prosa poética. En la prosa poética se pueden encontrar los mismos elementos que en el poema, como lo son hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, pero sin los elementos formales como lo son la métrica y la rima, que caracterizan al verso. El modernismo es un movimiento político hispanoamericano introducido en España por Rubén Darío. ¿Quién fue Rubén Darío? Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. El movimiento se desarrolla en la generación del 98 y significó una renovación total de la poesía de habla hispana. Las características del modernismo son el rechazo de la realidad cotidiana ante el cual el escritor puede huir en el tiempo o la búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y de acercamiento a las artes. Utilizan versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto, el uso de la mitología y el sensualismo.
una obra literaria que aparenta una acción real y tiene como fin causar placer estético a los lectores. Con este concepto damos paso a la posguerra, que fue un conflicto armado que ocurrió seguidamente de la Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde surge la literatura de la década del 40, que se caracterizó por mostrar en las obras creadas un contenido basado en la guerra y también en las vidas cotidianas. Dos de los autores que más resaltan en la literatura es el escritor Camilo Cela, con su obra de 1942 titulada La familia de Pascual Duarte. En esta obra se refleja lo fúnebre y tremendismo. Por otro lado, está la autora Carmen Laforet, con su obra de 1944, titulada como Nada. En esta novela narra acerca de su biografía y de cómo fue su niñez en el tiempo de posguerra. La presentó en un concurso de novelas y recibió el Premio Nadal de Literatura. De tal manera, estas dos novelas comparten el tono lúgubre y existencial, pero resalta sobre todo el tremendismo, ya que se acusó a Cela de deformar la realidad al resaltar lo más desagradable de su novela, reflejando el pesimismo ante todo el mundo y al ser humano en aquella época, además con un tono burlón, con humor negro y también cruel. Los artistas que desempeñaron sus obras después de la Guerra Civil buscaron un nuevo cambio, creando tendencias como la novela triunfalista, que trata de defender los valores tradicionales como Dios, la patria y la familia. Por otra parte, la novela psicológica, que es un análisis del comportamiento de los personajes, con su autor Ignacio Agustín. También tenemos la novela poética y simbólica, tal como sus nombres lo dicen. La primera trata de crear rimas en la narración, como lo presenta Gabriel Miró, y la segunda a través de símbolos, como lo describe José Antonio Zunzunegui. Asimismo, está la etapa del tremendismo, la cual se caracteriza por descubrir la miseria y el pesimismo, como lo hizo Camilo José Cela. Y finalmente, la novela existencial, que trata sobre la angustia y frustración de la vida cotidiana, con su máxima representante, que es Carmen Laforet. Teatro. El teatro es un género literario donde las obras son representadas ante un público o también para ser llevadas al cine. El género dramático del teatro tuvo su origen en Grecia, donde se le rendía cultos al dios Dionisio, que era dios del vino y de la fertilidad. Se le hacían himnos para conmemorarlo y así nació el teatro. El género dramático también tiene sus subgéneros, entre ellos está la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia y la farsa. La tragedia tiene sus orígenes en Grecia y aquí los personajes se enfrentan a varios problemas y entre ellos están los dioses y un destino que nunca se sabrá qué pasará al final. El drama es una representación de problemas graves y tiene una mezcla muchas veces de comedia con tragedia y donde los personajes luchan contra las adversidades. La comedia reúne a los personajes en una trama graciosa y alegre. La tragicomedia tiene una combinación entre tragedia y comedia, y la farsa es una obra que recurre a lo absurdo. Entre las etapas del teatro tenemos 4. La primera etapa es la etapa de posguerra, que se da desde el año 1939 hasta 1955. Segundo es el teatro de protesta y denuncia, que es de 1955 hasta 1965. Tercero es el teatro renovador, desde 1965 hasta 1975. Y el cuarto son las últimas tendencias teatrales, que es desde el año 1975. De las obras que podemos resaltar del teatro está la obra de Escuadra hacia la muerte, que es de Alfonso Sastre. La historia nos narra una hipotética historia después de
Tercera Guerra Mundial, donde un escuadrón de 5 hombres es comandado por un cabo cuyo nombre era Cabo Gobán, donde después de una borrachera uno de estos hombres del escuadrón mata al cabo y ahí se dan un sinnúmero de cosas. Otra obra que también podemos destacar es Historia de una escalera, de Antonio Bueno Vallejo. Esta historia narra lo que vivían las personas se podría decir, en una vecindad donde las personas no tenían dinero para pagar la renta y se daban amores prohibidos, y termina en un drama porque los padres de los chicos que se enamoraron no querían que estén juntos.